Vamos allá. Julián Quirós, bienvenido. Buenos días. Paco Rosell, bien hallado. Muy buenos días, Federico. Esta mañana elogiaba el artículo de Julián y el editorial del diario ABC, que me parece que como no empecemos a decir que la fuente informativa Jamás Press es la única que tienen los medios de información en España, que publican como cierta, sin poder contrastar más que la palabra de los violadores y asesinos, y la elevan además a categoría moral. Esto en los medios y en los políticos. Es una versión de parte, evidentemente. Es una fuente absolutamente de parte. Pero cuando eso ocurre se introduce la salvedad de decir dónde viene la fuente. No, es que si lo dicen... Se avala esa información que es absolutamente, no ya por el clásico de que en la guerra lo primero que desaparece la verdad. Claro, es que esa es la clave de fondo. Los medios de comunicación están haciendo como tentáculos de la propaganda de Hamás. No Palestina, porque hay que distinguir esto de una cosa, porque la autoridad palestina, la que apeló ayer el presidente en su intervención, no rige precisamente en Gaza, en la franja, todo lo contrario, y luego hay otra circunstancia. Es que más han huido a la patria chica de Sir Arrego, que es Cisjordania, porque no dejaron uno, ganaron las elecciones y se pusieron a degollarlos, claro. Y huyeron, se han encampanado ahí. Pero en Gaza solo manda Hamás, que además se queda con todo el territorio dominado y controlado por un grupo terrorista, lo sabe todo el mundo. Sí. Además que ha administrado un montón de millones de ayuda internacional. En el fondo con la connivencia internacional, porque si tú estás dando dinero de la ONU y de alguna, si sabes que está malversando, alguna ONG a la que ayer Sánchez prometió nuevas ayudas, nuevos fondos, etcétera, etcétera. Es que estamos ahí. Que nadie se pregunta, por ejemplo, ¿cómo es posible que países como Jordania o Egipto no colaboren con la situación de Gaza? Cosa rarísima, ¿no? Ni Marruecos, ni Túnez, ni Argelia, ni Libia, nadie. Os comento que la última hora que está dando el Jerusalem Post es que las fuerzas de defensa israelíes han ordenado la evacuación inmediata de Gaza, lo que supone, digamos, que la intervención terrestre militar se va a producir en las próximas horas. También hay que decir que los propios miembros de la defensa israelí vienen denunciando desde hace meses que Hamás está impidiendo que la población civil pueda salir. Claro, que coja comida. Siempre lo han utilizado como escudos humanos. Desde el 2006 que Hamás ganó las elecciones no se ha celebrado ningún proceso. Nunca. Lo cual demuestra pues una estrategia que es extensible en muchos países. Es decir, se utilizan procedimientos aparentemente democráticos dentro de lo que puede ser una situación como la de Gaza para luego ya no convocar ninguna elección, ningún control. Bueno, se acabaron la ONU, lo la que opinión decías, pública. La ONU que se supone que vela eso, la organización que tiene, ya que también ayer, el de las armas nucleares, que yo me quedé espantado. Digo, este tío dice ya lo primero que se le ocurre, a acabar con el problema judío, la cuestión judía que decía Marx. Pues como en armas nucleares eso lo arreglaba en 10 minutos yo. Bueno, pues es que esa organización, no sé cómo se llama, es que lo encontraron a 7 de los que tenían nómina en la ONU, estaban entre los violadores y asesinos que entraron en aquel, no sé, el concierto pop que tenían, y se pusieron a violar, a matar, a descuartizar y a hacerse fotos con los restos. 7 eran funcionarios de ese tinglado. Sí. Y a ese es al que le van a dar dinero. ¿Para qué? Para que violen más, maten más. Cosa es que el dinero además se está desviando al aparato militar. Todo. Al menos en una parte importante, y a la resistencia del propio grupo terrorista. Eso sí debería ser un propósito de la comunidad internacional. Luego se pueden pedir a Israel las explicaciones que sean en función. Si no vuelvan los rehenes, bombardeamos Irán. Ya lo han hecho una vez, pero pueden seguir haciéndolo. Sí, y además, oye, la verdad es que hay que reconocer que Israel está demostrando, como históricamente, que ha sido una nación acosada, pero que ha tenido siempre una respuesta militar para ser un país pequeño, acosado y rodeado, bastante eficiente. ¿Y quién iba a pensar que la todopoderosa Irán se iba a ver en las dificultades, digo, hace solo unos meses en las que se está viendo? Es que cuando un país no quiere suicidarse y lo evita, hace todo lo posible porque eso sucede. Y a ellos los han intentado suicidar, como lo sabemos. Desde la fundación. Ayer bueno, lo que anunció Sánchez por la mañana, que era evidente cuál es su estrategia, cambiar la agenda para que se hable de corrupción, de la comparecencia, de la citación de su mujer mañana, de lo de Ley de 10 ayer en el Senado, y bueno, todos los procesos de corrupción que se está viendo. Pero los efectos prácticos son nulos, pero las consecuencias son letales para España. Primero, avalar el concepto de genocidio.
que lo avaló Sánchez. Primero, apelando a determinados informes. Hay fuentes que dicen, no, lo estás diciendo tú. Pero luego Federico, por la tarde, en una reunión que tuvo con cooperantes, ya lo dijo explícitamente. Sí, hombre. Es que Sánchez está haciendo parece que la política diplomática española está haciendo Pedro Almodóvar, que a finales de agosto, recordar, que pidió que había que romper las relaciones con la genocida Israel. En esas circunstancias. Está haciendo esa estrategia. Sí, la política exterior es la política espectáculo. La política espectáculo de la cual forma parte. Y Álvarez, ese despojo político y humano, que es un despojo, ¿qué cosas dice? Pero que no la dice Egipto, lo que decís antes. Ni Egipto, ni Jordania, pero nadie, ninguno de los países árabes, ni sunitas, ni chiitas, se le ocurre decir que jamás tiene que ser ayudado, que Israel está muy mal. Nadie dice una sola palabra, porque saben que es el arma de Irán. Y luego, entre otras cosas, contra Arabia Saudita, contra el pacto de Abraham que habían hecho ya, que es por lo que lo hacen. Efectivamente, esto va el atentado, la masacre de hace 2 años fue precisamente para que el pacto de Abraham y la política diplomática, relaciones con Marruecos, con otros países árabes, pues saltara por los aires. Y Egipto fundamentalmente, saltara por los aires esa estrategia. Y eso es lo que van buscando, es para intentar esconder la situación española. Y luego hay otra cosa que es importante aclarar. Ojo, que un país, es decir, a Israel también se le ataca porque es una democracia. Por supuesto. Porque es evidente que no se puede, en un proceso de guerra que te intentan, no solamente te intentan tu desaparición, que es lo que están buscando Hamás con respecto a Israel, que preserve sus formas democráticas y que haya una opinión pública que hay que recordar que se manifestó en las calles y paró el intento de Netanyahu de hacer una contrarreforma judicial. Es que hay un debate interno sobre la guerra y sobre mucho más leve que la que está intentando Pedro Sánchez en España de la mano de Ábalos. Y sin embargo hay una opinión pública libre que sabe discernir entre el presidente y sabe discernir entre el país. Aquí, sin embargo, se hace tabla rasa sobre esa hay un debate interno sobre la dirección de la guerra y sobre el gobierno de Netanyahu. Están partidas, las familias de los rehenes están divididas. Claro. Ahora, decías lo de Álvarez. Claro, Álvarez es un señor que no dirige nada, ni política exterior nada, simplemente tiene unos mandatos y la política exterior española tuvo Zapatero una influencia enorme y ahora simplemente forma parte de los aparejos de Pedro Sánchez para manejarse internamente. Para solucionar sus conflictos con una mayoría parlamentaria que no tiene y para ocultar los problemas. Hasta el punto, en realidad, de que ya va a su aire por Europa y Europa la ha dejado por imposible, que es la mejor señal de que no tiene ningún horizonte internacional. No, y que España no pinta nada. Que España no pinta nada. Lo de ayer en Europa se quedó la gente helada y dice, pero bueno, este señor, ¿por qué sale con esto? No lo consulta, no habla con nadie. Es alguien que utiliza esto, bueno, pues como una carta, como decía Paco, una carta para que no se hable de lo suyo. Hay una cosa que importa Israel y Gaza es menos que nada. Hay una cosa que me llama la atención. España pertenece al espacio Schengen. Por su cuenta, Pedro Sánchez no puede cerrar el espacio aéreo como si fuera suyo. Pero si es que no lo puede cerrar, Federico. Bueno, si ya lo sé. Está el coladero de las bases norteamericanas. Por supuesto, pero si no es un problema militar para Israel. No es. Y además, lo dijo ayer el ministro de Asuntos Exteriores y tiene razón en esa parte. Mire usted, la que tiene más que perder es España. Bueno, por supuesto. Es decir, la compra que hacía España de determinados materiales, determinados servicios de Israel, sobre todo inteligencia pueden dejar militar, que la Guardia Civil y el Ejército no puedan utilizar determinado armamento, precisamente porque son patentes de esta situación. Por tanto, es una política absolutamente irresponsable que va para desviar la atención y para unir a la coalición, que es lo que se está buscando el pegamento. Porque conviene reparar un dato importante. Curiosamente, hace una semana se anunció que el presidente del gobierno, el avión del Falcon, había sufrido una avería y que le iba a impedir intervenir o asistir en París una cumbre que había alentado Macron sobre Ucrania, sobre la movilización y la presencia física de 20 países en Ucrania. Al final intervino en la videoconferencia, pero aún desconocemos qué va a hacer España con relación a ese teórico acuerdo. ¿Va a movilizar al ejército español o no? ¿Qué hace Sánchez?
Ucrania es un tema peliagudo para su coalición, por tanto lo orilla, más allá de declaraciones retóricas, estamos con el pueblo ucraniano, etcétera, etcétera. Pero claro, si tu socio internacional, tu gran padrino internacional es China, que acaba de reunirse, acaba de cerrar lazos con Rusia, con otros, con Corea India del Norte y con Corea del Norte, Irán, al pues fondo. lo que estás intentando es poner sordina a Ucrania y te vas al conflicto de Gaza, que es lo que une a todo eso, incluidos los etarras que están haciendo ahora pues esa... Bueno, Gaza es una plataforma propagandística para la izquierda más... y para el separatismo. En todo Occidente. Y que sirve para enmascarar... Es una bandera que los aglutina, que los agrupa, y para dar obviando las realidades y los datos y construyendo pues un ideario. ¿Visteis a las dos místico. locas estas que se pusieron a aullar en el pregón de las fiestas de un barrio de Barcelona? Sí. Se pusieron, no sé si Palestina, les faltó hacer el... Lo último de lo último es que Greta y Ada han publicado han denunciado que el barco ha sufrido un ataque con un dron mientras estaba en las costas de Túnez, creo que están ahora mismo, y bueno, son unas imágenes en donde se puede ver el barco y de repente una llamarada y dicen que es un ataque sufrido por un dron enviado por Israel. Eso es lo que... Israel si quiere hunde ese barco, pero bueno. O sea, hace Netanyahu con el dedo meñique, hace así, ¡bum! Y vuela. Lo imposible por volver a puerto. Yo creo que el problema es que han encontrado una serie de enfermedades que van asociadas a las dos actividades en que se empleaba uno de los barcos, el más notable, que era el tráfico de drogas y las orgías y la prostitución a gran escala. O sea, que debe haber, hay bichos pecadores por todas partes. Y luego que se han mareado 4 veces. Que ya tuvieron, una vez en el océano de Badalona, tuvieron que volver a Barcelona. Otra vez alcanzaron a llegar a Mahón y decían que estaban muy mal, que el mar se movía, el Mediterráneo se movía. Imagínate el Pacífico. Imagínate cuando han salido de las Baleares para llegar a Túnez, que tampoco está lejos. Pues no sé. Llegan en una situación muy depauperada para luego hacer el acto heroico del desembarco. Yo les veo, como la Barceló, el acto heroico de irse a Israel para atacarlo. Sí. Eso es maravilloso, ¿eh? O sea, yo es que no me lo podía creer. Digo, ¿cómo que va a hacer un programa de radio en Israel para defender a los... Pues que vayan a Gaza, ¿no? No quieren ir. No, porque es que allí no hay garantía. Allí no se puede, claro. Allí no se puede. De verdad, es reírse por no llorar. Bueno, simplemente tenemos unos minutos antes de dar paso a la publicidad, porque enseguida viene la embajadora de Israel en España. Hoy también es noticia Begoña Gómez. Sabéis que mañana vuelve otra vez a declarar y su defensa ha pedido que no se puedan, digamos que distribuir o hacer públicos, porque entienden que así será después de que se hayan enviado a la UCO los correos electrónicos que el juez Peinado había pedido en las comunicaciones que había tenido Begoña Gómez. Entienden que, bueno, que su persona no tiene por qué estar sometida a esa falta de discreción y que esos correos se publiquen en los medios de comunicación. Por lo visto, el abogado de Begoña, que es el inútil aquel de Interior, que es un inútil total, desconoce que la Constitución dice que en España la justicia es pública. Claro. Es pública y no puede ser administrada por ningún tribunal especial. Está prohibidos los juicios de honor y de jurisdicciones distintas de la ordinaria. Están prohibidos. Lo que está pidiendo Begoña es que se la traten como a Karina Milei. Pero para eso hay que encontrar un juez suficientemente corrupto que declare, como ha declarado el Marianelo la censura previa para todo lo que sean sus audios, correos, que es lo mismo, en los casos de corrupción, en que aparece pringada hasta aquí. Eso es exactamente lo que ha conseguido Milei. Es un equívoco, ¿no? Porque hay un trabajo previo de las fuerzas de seguridad e investigación de expurgo y solo se quedan los audios que son relevantes para la instrucción. Exactamente. Por tanto, ya no tiene que temer de que se le vaya a conocer nada de su vida privada, porque eso queda fuera de lo que llega incluso al juzgado. O sea, por tanto... Aparte de eso, es uno de los eslabones de la batería de medidas que ha presentado Bolaños.
que es un poco lo que se llama la ley Koldo. Es decir, porque a raíz de las grabaciones que hizo la UCO, lo que pretenden es que se preserve por el derecho al honor, todo eso se mantenga en secreto, etcétera, etcétera, y no se utilice. Entonces, lo que está haciendo la defensa de Begoña Gómez, que haya dicho que va a presentar un recurso a la petición del juez para que se aporten esos correos, ya está adelantando un poco la estrategia de Bolaños, que es lo que le interesa. A él, de Puigdemont, no le interesa los votos de los presupuestos. Lo que le interesa es que le apoye la ley Bolaños y la reforma judicial, que es lo que busca. Y que no le va a apoyar. Es decir, enfeudarse en el poder, y los de los presupuestos se le atrae al garete a Sánchez, que se mantendrá sin presupuestos en el Hoy, por cierto, sale ya en un par de medios o tres que los fiscales, que son los primeros a los que les van a encargar en esa ley grotesca, una ley sin parlamento, una ley para proteger la corrupción del que la dicta, es decir, no es una chapuza, es un delito, que llaman ley a ese delito, que los fiscales se ponen en huelga de inmediato contra la ley Bolaños, pero de inmediato les encargan fuera de la ley que sean los instructores. Pero para eso la Fiscalía tendría que ser independiente. Tenemos al fiscal general. Que hacer un cambio legal. Pero hombre, por Dios bendito. De la autonomía de la Fiscalía absoluta, antes de meterte... Esa es la condición sine qua non. Es verdad que en otros países los fiscales instruyen, pero claro, los fiscales no presume el presidente del gobierno que dependen de él, desde el fiscal general hacia abajo, ¿no? Por tanto, si no tienen garantizada la independencia de la instrucción, poner en manos de esos fiscales dependientes del gobierno no solamente las instrucciones, sino la UCO y la policía judicial, quiere decir que solamente se va a investigar la corrupción de los adversarios políticos del presidente de turno. Además es que no hace falta especular, es que sabemos quién es hoy el fiscal general del Estado, que está imputado por hacer servicios al gobierno. Los servicios políticos antidemocráticos para acabar con la persona y el crédito de un rival político, usado por Sánchez el día en que se iba a conocer la imputación de Begoña. Por tanto, no estamos en una situación de hipótesis, de malversación, digamos, del trabajo de Fiscalía, es que lo tenemos sobre la mesa. Y con un argumento jurídico de gran calado, que es ganar el relato político. Sí, señora, más lo dicen. Sí. Tenemos que ganar el relato. El coraje del Federico, no se lo hemos enviado a Carlitos Alcaraz. Ayer se lo teníamos que haber enviado. ¿Se lo enviamos? No. Pero es que estoy tan atónito viendo jugar a la selección española. ¿Ah, sí? ¿Prefieres a la selección española? Es que no esperaba nada. Ya. Chico, cada vez juegan mejor. De la Fuente. Esas son las mejores alegrías. Hay que esperar un poco al Tourmalet, ¿no? Quiero decir que los dos partidos han jugado extraordinario. Lo de Turquía. Sí, es como juegan. Sí. Luego puedes ganar o perder, el fútbol es como es. Pero cuando tú ves a tu equipo jugando así, te quedas satisfecho. Bueno, pero reconoce que lo de Carlitos también es... Carlitos es un genio. Lo que pasa, a mí me molesta que diga eso. Yo sé vivir y hay que salir por la noche. Bueno, ese documental o serie de Netflix le ha hecho mucho daño, pero es verdad que él se ha recompuesto de manera extraordinaria. La fortaleza que ha mostrado en esta semana, junto a la variedad de golpes que tiene, es que es una delicia verlo jugar. Hay una cosa de más añadida. Es que tiene una mano, como decían, de un Dulcinea del Toboso, que en el Quijote dice, bueno, en realidad creo que se refiere a una llamada Aldonza Lorenzo, que tiene la mejor mano para salar puercos de la Mancha. Bueno, pues, la Sabalenka de la Mancha. Pero es que ahora ha hecho, que esto lo hacía muy bien Nadal, pero a Nadal le salía natural. Sí. Este es muy pícaro. Este ha convertido a Sinner en su escolta. Le dice, te veo más que a mi familia. ¡Ay! El otro, que es muy buena persona, el italiano es muy buena persona. Muy bueno. Pero que le ha tocado este monstruo. Claro. Dice Djokovic que es imposible jugar contra esos dos. Pero que Sinner va a acabar diciendo, es que bueno, menos mal que soy en la familia. Porque si no, Djokovic de hoy. ¿Y qué os parece Sabalenka? Porque yo estoy recabando información en el sector masculino y hay no sé, opiniones para todos los gustos. A mí es que la halterofilia nunca me gusta. Me refiero a su juego. Es un poco difícil. La verdad, no tengo opinión. ¿No tienes opinión? No tengo opinión. Yo desde que se retiró Chris Evert... Sí, no, el tenis femenino como que no es lo tuyo. No, Chris Evert sí. Chris Evert era una diosa en Wimbledon. Bueno, pero se lo vamos a mandar a Alcaraz porque es verdad que es un placer verlo y además es un show.
Es un show absoluto. Hay unas imágenes del calentamiento, precalentamiento que hace antes de saltar a la pista con su fisio, con el profesional. Bueno, empiezan a hacer juegos como de malabares para ver la rapidez que tiene los reflejos. Y claro, parece que está en el circo. Sí, bueno, y la gente delira. Y luego una cosa importante, se ha visto la madurez en esta semana, ¿no? Está teniendo ya una cabeza para controlar el juego, que ha sido el gran atractivo junto a su juego extraordinario, porque ahora no nos podemos olvidar de Nadal ni muchísimo menos. Pero sí que está adquiriendo esa fortaleza mental que es muy importante para ganar. Sí, que al principio, de hecho, hace 2 años, se fue a por el número 1, lo perdió y va y lo recupera todo a la vez. Y luego es listo, ¿no? Cuando le preguntan en la rueda de prensa, va a estar Donald Trump viendo de espectador, ¿qué opinas? Dice, procuraré no pensar que está Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pero viendo el partido. Lo dijo sin ofender. No, en absoluto, decía, es tan importante que las autoridades de un país, los presidentes apoyen el tenis, estaba es la listo, aristocracia mediática del deporte, estaba toda. La aristocracia de Hollywood, toda. Hasta le dejaron entrar a Guardiola. Será el despedido. Una gorrilla así como iba una gorrilla, iba sin señora, no estaba ni Estiarte. Era un poco de pichi, ¿no? Así era entre escocés y madrileño. Era un tío de estos de tercer matrimonio, ¿sabes? Que todavía no hemos visto el cuarto, pero lo veremos. Pero claro, al lado de las estrellas de Hollywood estaba Sting. Sí. Bueno, y estaba Bruce Springsteen también. Al lado de él. Bueno, pues venga, para Carlos Alcaraz y para todo ese rincón de Luis diría que no lo necesita. Bueno, ya, pero vamos a aprovechar que no está Luis. Pero no está Luis. Aprovechemos. ¡Hala, Carlos! Muy buenos días. Durante el verano hemos recargado las pilas, hemos descansado, pero ahora toca ponerse a punto de cara al otoño y el invierno, llenar las despensas de nuestro organismo y darle las mejores herramientas para luchar contra los radicales libres o el envejecimiento prematuro. La mejor forma de hacerlo es nutrirnos con Colacel Antiox de Mundo Natural, uno de los suplementos más potentes del mercado, gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Consulten con su dietista, farmacéutico, también pueden llamar al teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, a ver, lo que gustes. Bueno, pues Rosana. Ayer la Fontanera en el Senado, en esa comisión de investigación, la verdad es que el interrogatorio que le hizo Alejo Miranda, el senador del Partido Popular, estuvo muy bien, porque yo que vi todo el interrogatorio, la verdad es que la estaban blanqueando, porque eran como, demasiado respetuosos, vi yo, a los senadores, incluso al de Vox, que suele hacer unas intervenciones muy buenas con la Fontanera, con Leire Díaz. La verdad fue una detrás de otra. Llegó a decir que tenía millones de documentos, miles de audios, que los va a hacer públicos, que no va... Sí, en concreto dijo que tenía... Mira, te lo voy a decir porque lo tengo por aquí apuntado. No sé, muchos. Sí, yo he visto por ahí que tenía 10.000 audios y millones de documentos. Sí, que no iba a escribir un libro, sino que iba a escribir dos o tres libros. Casi les pasa 2 o 3 libros. Claro, le preguntaron que si había algún tipo de sospecha o de espionaje sobre los miembros que estaban en ese momento haciendo el interrogatorio, y ahí se produjo un silencio, la verdad es que bastante sospechoso, y le dijeron, si esto sale público dentro de unos días, usted tendrá que volver otra vez aquí a esta comisión. Pero claro, el mejor momento es cuando le preguntan sobre si se considera una periodista de investigación, cuántas investigaciones ha publicado, qué empresas la han contratado. Ella rechaza su relación con Koldo, rechaza su relación con Cerdán, y al mismo tiempo pues pone en duda todas las sospechas sobre las entregas de los pendrive y las relaciones y encuentros y entrevistas que tenía con ellos. La verdad es que fue interesante. Bueno, es un personaje. Es que hay 2 preguntas que le dijo, efectivamente, la de cuándo
usted es una periodista de investigación, ¿dónde ha publicado? En ningún sitio. Sí. Segundo lugar, ¿qué hizo usted con todo ese material? Se lo entregaba a Santos Cerdán. Luego, usted no estaba haciendo un libro, usted estaba haciendo lo que todo el mundo sabe que estaba haciendo. Una cloaquera y tratando de cargarse al juez Peinado, de cargarse a la Guardia Civil, a la UCO, etcétera, etcétera. Es un poco Dice 2 millones de documentos y 2.000 audios. Soy una periodista que estaba bien planteada. No es que no haya hecho nunca ninguna investigación, es que no ha trabajado nunca de nada en ningún medio de comunicación, nunca ha recibido una nómina de un medio de comunicación, Sí, nunca ha firmado una información, nunca ha salido por la Sí. radio. Puede decir, no, me estoy preparando para ser periodista, tengo ya una edad, pero... Sí. Ahora... tiene ese punto, lo que decía Warhol, ¿no? Lo de los 5 minutos de gloria de todo el mundo. Fama, Tal. sí, Está disfrutando Tiene mucho mucho. desparpajo, ¿no? Está disfrutando mucho de su momento y le gusta. Pero bueno, efectivamente, todo ese trabajo cloaquero no lo ha hecho para una investigación que acabará publicado en algún medio de comunicación. Tiene no una escuela, ni antes ni ahora. Está teniendo un buen maestro, que es Gaspar Zarrías, que la tenía Muy bien contratada. Le preguntaron Gaspar por esta Zarrías, cuestión, precisamente, efectivamente. Humano votante. Que creíamos que estaba jubilado en Jaén y no, que va. Es chiquitito, no se nota cuando se mueve y eso le ayuda. No, pero por eso él no nunca ha seguido haciendo sus negocios, sus historias, y ha reaparecido efectivamente contratando a esta... de hecho, algunos no hemos enterado de... Recuerda que como es bolita, como Cerdán, no pudo votar con las 4 extremidades, solo con 3. Acató las 2 manos y un pie. Pero como está gordico y tal, pues no llegaba al otro. Había otro que también... Sí, junto a otro senador, Joaquín Galán, eso es. que fue consejero de Trabajo de la preautonomía andaluza, y los dos votaron efectivamente con pies y manos. Y luego, bueno, los procesos del pucherazo que dio Jaén contra Borrell, en fin... la mano derecha de Chávez, bueno, ahí está, los ERE, es decir, todo y de Pantoja. Sí. Leire entró, antes de ir a la comisión en el Senado, entró en directo en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana. Hoy Ana Rosa la va a tener en directo. Luego, claro, hay un grupo de personajes... Yo cuidaría el vestuario o algo, porque tú metes ahí a una tía de estas y no sabes bueno, lo que deja o lo que se lleva. Ana Rosa tiene a Latre, ¿no? Es colaborador Latre. La imitación de Latre de Leire es maravillosa. Bueno, y la imitación que hace también de Coldo. No, y la de Ábalos. ¿La de Ábalos con la manta? Pero reconoce que tener a Leire y que aparezca Latre haciendo de Leire también podría estar bien, ¿no? resistir, Carlos. Sí. Tienes que hacer de Leire. Yo lo hago. Yo recuerdo cuando estuvo aquí, que es que además te mondas de risa. Él reconoció que la única imitación que yo se lo dije, digo, ¿y vas a hacer Begoña? Sí, pues es lo más difícil, no creas. Te lo tengo, ¿eh? Lo tengo, si eso hace. Bueno, pero que te salga bien, porque ahora la exigencia es máxima. Bueno, vamos a hacer la pausa, Federico. Es la mañana, es radio. Con el tiempo, como les hemos contado antes, está el Mediterráneo, pues que toma el relevo del Atlántico. Y esas riadas, esas escorrentías, Bueno, es que cuando empieza a bajar agua con ferocidad de la Sierra de Tramontana, es que en Mallorca es que te vas al agua y no sales, pero vas al mar directamente. Entonces tengan mucho cuidado porque ya está el centro de la actividad, está ahí y enfrente. Hasta ahora estaba solo en Castellón y Tarragona, y hoy en Valencia y Alicante. Estas son las fechas Son críticas. las fechas de las grandes riadas. Son muy propicias para las gotas frías. Sí. Yo la he vivido en un avión y sé lo que es eso, desde pasar por Valencia, y fue terrible. Yo recuerdo una vez que iba a San Luis, Missouri, que se graduaba mi hijo mayor. Luego ya estuvo en Cambridge y tal, y eso es civilización en Europa. Pero el cauce del Mississippi, que es un cañón natural, entró el avión allí. Bueno, ya no hacía falta despedirse, porque como no iba a quedar nadie... Y había un tío al lado y dice, bueno, no, yo hago mucho este trayecto y no pasa nada, decía. Pero ¿cómo no va a pasar algo? No, uy, ha habido peor. Bomba, pam, pam, se caían las maletas y tal. Oye, y la gente tan fresca. Así que no... Pero cuidado, porque además del avión te libras. De las tormentas de verano en el Mediterráneo no se ha librado nadie desde antes de los romanos. Atento sobre todo al coche y la carretera. Exactamente. Si hay señales de que puede tal, pues hay que evitar. Y no crean que en el coche se salvan.
Yo he vivido No sé, 3, no, desde luego no como la Dana de Valencia, pero viví una en Valencia, una gota fría, sin más. Sí. Pero que durante 3 o 4 horas, aquello es el infierno. Y 2 en Málaga, que siempre hablamos de Valencia. No, zona de Málaga Málaga, también, Almería, Málaga también ocurre. 2 Sabéis muy que hay- concentrados, un sitio muy concentrado, pero ahí se cae el mundo. En durante- Málaga ha Sabéis habido que grandes hay un inundaciones. libro de Maggie O'Farrell, que es una escritora irlandesa, que se titula Sigo aquí, que son ensayos de personas que en un momento determinado piensan que han vivido el último de sus días porque tienen una experiencia traumática diferente. Bueno, pues estas experiencias que habéis narrado podrían pasar a engrosar parte de ese Los libro. toreros muy a menudo. Sí, sí. Pero de aviones hay varias. Además, las temperaturas más frías, en Madrid ya nos hemos parado en 28, con lo que ha sido Córdoba, el calor ya de 33 no pasa, y la mínima en León, 6 grados. Vamos a la bolsa, Luis Fernando Quintero. Sí, Federico, tenemos que atender al IBEX 35 porque, aunque está a punto de recuperar los 15.000 puntos, no lo hace. En este momento se deja un ligero 0,25%, cotiza en 14.973 puntos. Veremos si es capaz de dar el asalto a los 15.000 en el día de hoy. Vamos a estar muy pendientes porque ya sabes que está cerca la reunión del Banco Central Europeo, que desde luego nos dará pistas sobre la política de tipos de interés que tanto interesa a los analistas. De momento, al borde de los 15.000, pero sin alcanzarlos. Como decía la película clásica, al borde de la mañana y con los pies colgando. Pues tal cual. Pero nos trae Verónica Caso una de esas noticias culturales de la ONCE que se ven venir y se agradecen siempre. Y exposición, además, que no hay que perderse, esta de Madrid Art Deco 1925, coincide con el centenario de la Exposición Internacional de París y es en el Centro Cultural Conde Duque. 50 piezas de arquitectura, moda, cine, hasta el 2 de noviembre, un recorrido que nos lleva al Madrid de los años 20. Yo he ido, es maravillosa, hasta el 2 de noviembre, pues fíjate qué bonito. A mí me molestan las cosas decorativas, la pintura decorativa, ¿no? Pues eso, era a Van Gogh, incluso a Matisse, que me gusta más, hasta Cézanne, que te lo venden en posavasos. Sí, sí. Antiguamente, yo recuerdo la primera vez que vi un cuadro, que me dijeron, esto es un cuadro de Murillo. Era en las Navidades, la Virgen de Murillo te la regalan con una caja de bombones. Sí, bueno, y en Eso, cajas, bueno. antes eran con las cajas de membrillo de Puente Genil. Ay, qué bonito. Claro, pero ahí no llegábamos nosotros. Pero Exactamente, esas el cajas- membrillo. Sí, Pero yo esas recuerdo cosas. esa caja que luego se fue para hilos, Sí. sagrada Virgen de Claro, Pero Murillo. son para muy hilos, bonitas, para guardar a mí me hilos. gustan. Sí, señor, de latón, de latón. las Muy bien cajas. ilustradas. total. Sí. El joven Arenas me manda ahora la mitad que me mandaba antes, pero de la Bueno, ten en despensa cuenta de que han subido Palacio. mucho los precios. Federico. Pero el trienio debe de tener 6.000 trienios. Y la despensa de Palacio también, que lo hace siempre Sí, en lo cajas hace de muy metal. bien, hace unas cajas Preciosas. fantásticas. Muy bonitas. Fantásticas, Bueno, vamos a sí. hacer una pausa y vamos a recibir a Dana Elrich. Ella es la encargada de negocios en Madrid y también la embajadora en funciones desde el pasado mes de julio. Ella, fíjate, tiene una experiencia. Federico ha estado destinada, antes de venir aquí a España, en Costa Rica, en Los Ángeles, en Israel, en Londres, en Irlanda. Es decir, tiene una dilatada experiencia a pesar de su juventud. Ella nació en Israel, pero sus padres son argentinos y lleva desde nada, lleva 2 mesecitos entre nosotros, Federico. Pues venga. Bueno, Dana Ehrlich es la embajadora en funciones de Israel en España, encargada de negocios también, tiene una amplia experiencia diplomática. Y me choca, Dana, bueno, muy buenos días. Buenos días. Estás en casa. Gracias. Y el apellido Ehrlich es ruso de origen. Ruso-alemán, más alemán. Es que yo estudié con el libro de Víctor Ehrlich sobre el formalismo ruso, que es de eso que alguien saca un libro y ya es canónico, ya nadie tiene que estudiar más. Y Ehrlich era ruso, experto, etcétera. Y cuando he visto Ehrlich, que es tan raro, porque es un apellido muy raro. Bueno, el origen todavía lo estamos aprendiendo, investigando, pero tiene un significado en alemán. Cuando me encuentro con gente que habla alemán, me dice que es honesto. Honesto. Y Dana también, literalmente, quiere decir juzga. Entonces, soy una juzgadora honesta. Ah, me parece muy bien. Sí, Sí, además sí. más vale. Bueno, a ver, hay dos cuestiones que se plantean. Cuando se ve a un presidente del gobierno lamentar no tener bombas nucleares, armas nucleares, para acabar con una situación que, por cierto, manipula y tal y cual, pero que se siente. Me parece que ustedes son los expertos de la política aquí en España, porque
yo necesito una explicación a esto. Yo no entendí si era para mostrar el peso, pero tampoco estoy aquí para criticar el gobierno, para hablar. Ustedes pueden analizar el gobierno de España mejor que yo. A mí lo que me molesta es la forma que Israel se usa como un arma entre discusiones políticas. Y eso es lo que me molesta, porque veo cómo está afectando a todos los israelíes y a todas las comunidades judías aquí en España. Y eso es lo que estamos diciendo ahora, y eso es lo que tenemos que enfrentar y parar. Porque eso que no poder tener atletas, ni siquiera israelíes, pero que tengan la palabra Israel en su uniforme, me parece que estamos llegando a una época muy preocupante, y espero, ya sé que nosotros no somos los únicos que estamos preocupados, y con más y más españoles con quien hablamos, como ustedes aquí, como me imagino la gente que está viendo y escuchando, tenemos que encontrar una forma de enfrentarlo. Pues no es fácil, y menos desde la diplomacia, porque por un lado tienen que ser incoloros, inadoros, sacarina, y por otro lado la gente pide azúcar moreno, ¿no? Pero una cuestión, y dejo que pregunten porque es siempre atractivo. El antisemitismo es tan antiguo que antes de los cristianismos ya existe. Ahí está el libro de Flavio Josefo sobre la guerra de los judíos, es decir, no hay ninguna novedad. En el mundo monoteísta tampoco. La fiesta del Cordero es una celebración de Abraham y es musulmana, pero es que el templo de Salomón se destruye 700 años antes de Mahoma, o sea que es que te enfrentas a la historia. Y sin embargo, hay una especie de voluntad extraña de identificar a Israel periódicamente con el capitalismo, ahora además con la democracia también, de manera que al final siempre los totalitarismos encuentran en Israel una China en el zapato, e incluso antes de existir el Estado de Israel. Cuando Israel se convierte en un Estado, se crea también el Estado palestino. Hay un momento en el que están a punto de crear un Estado palestino que reconocía naturalmente la existencia del Estado de Israel, que es lo que nunca se ha negado, que es cuando Arafat va a ver a Clinton y tienen ya preparado el acuerdo. El acuerdo con, no recuerdo quién era el israelí. Barak. Bueno, Ehud Barak era. Bueno, y de pronto se levanta Arafat y huye. Y luego se ha dicho, y es lo que le quería preguntar, pero por curiosidad, que es que pensó que lo mataban allí mismo, como habían matado a Sadat en aquel desfile, y que sí, que era muy buena, que agradecía mucho la buena intención, bien Israel, bien Estados Unidos, pero que él no quería morir. ¿Eso es así? Si empezamos por el antisemitismo, lo vemos, como has dicho, durante la historia, pero lo más problemático quizás es que todavía la gente no entiende lo que es el antisemitismo. Entonces es más difícil luchar un término que no entienden. Y me parece que la mayoría de las personas, cuando les vas a preguntar, van a decirlo, van a negar, no somos antisemitismo, pero somos antisionistas, pero somos anti-Israel, pero, y ese pero es el nuevo antisemitismo que estamos ahora enfrentando en estos años, en estos siglos, miles de años después que empezó, como decís. La tragedia de nuestro conflicto es quizás la tragedia del pueblo palestino, porque para conseguir la paz, la coexistencia, necesitas líderes valientes. Y lamentablemente ahora estamos en una situación que Abbas no quiere terminar como Arafat, porque Arafat al final, como se recuerda en su pueblo, es como que alguien que vendió a su pueblo, supuestamente. Pero así se llega a la paz, así se llega a la coexistencia, siendo unas negociaciones difíciles. Nosotros hemos mostrado durante la historia que para llegar a esa coexistencia, a esa paz, estamos dispuestos a hacer compromisos muy grandes, pero necesitamos un socio que haga lo mismo. Y lo que a mí me sorprende más, porque a esos líderes uno puede juzgar, pero ¿cómo es que
de forma internacional no hablamos de eso. Porque ahora cuando miramos la historia como la opinión popular quizás la recuerda, toda la responsabilidad y toda la culpa parece que la lleva Israel. Parece que estamos en un vacío, que solamente nosotros controlamos todo, que no hay ningún enemigo o ningún vecino con quien estamos situados en esa negociación. Hasta cuando hay amenazas que Israel tiene que llegar a un cese de fuego en Gaza. Israel, no jamás. La culpa no tiene jamás, sino Israel, y toda la culpa y todo el enfoque contra Israel. Carmelo Jordá es el que habitualmente da toda la información sobre Israel y es un verdadero perito en estas circunstancias, es verdad. Así que no se diga que acaparo, porque es una tentación tener a la embajadora de Israel. Podrías estar una hora hablando, porque además la historia de los judíos en España, que tampoco conocen en Israel, me temo, pues es tan rica, es decir, es el último país que no expulsa a los judíos, el que lo expulsa, el último de los grandes países. Y además los sefardí y el ladino y tal, pues es un lazo que se ha mantenido. Pero yo últimamente que te leo siempre... y pregunta lo que quieras, pero me llama la atención los solos que nos estamos quedando. Es que antes había cosas, te gustaran o no, que no se discutían. Es la única democracia de la zona, un respeto. Ahora es justo al revés, ¿no? No solo hay más antisemitismo del que había antes del 7 de octubre, sino que es mucho más desvergonzado. Es decir, ahora puedes decir cosas que antes no se habrían admitido en la plaza pública, ¿no? Por así decirlo. O sea, y pasa aquí en España, pero pasa en todo Occidente. Y se han caído muchas caretas. O sea, yo antes lo hablábamos, antes de entrar al estudio, reconozco que me he equivocado, pero yo siempre he pensado que España no era un país antisemita. Era una cosa muy residual, de 4 fascistas ahí escondidos. No. Y no, la verdad es que después el 7 de octubre nos ha enseñado mucho sobre nosotros mismos o nuestras sociedades, y está ahí, está muy cerca, y basta cualquier cosa, incluso algo que debería haber sido, como el 7 de octubre, que debería haber servido para estar más cerca de Israel, ¿no? En vez de más lejos. Pero la realidad ha sido exactamente la contraria. Y yo quería preguntarle, hablando un poco alrededor de esto, ¿cómo se siente en Israel, no a nivel político, no a nivel diplomático, sino la gente cuando ve gobiernos como el de España, que se supone que es un país democrático, que es un país, digamos, equiparable a occidental. Exacto, que hace estas cosas? Y también cómo se ha sentido en Israel, que eso creo que es muy interesante y no se ha hablado nada fuera de allí, el abandono al que toda la opinión pública internacional y todos los gobiernos internacionales han dejado ya no a Israel, sino a los rehenes. O sea, había más de 200 personas en condiciones absolutamente infrahumanas, secuestrados. Algunos llevan ya 700 días y nadie habla de eso. Y no es que no hablen ahora, es que no se ha hablado en ningún momento de ese tema. Y no se habló de la violación contra mujeres, y no se habló de la violación contra niños, y no escuchamos las condenancias de las diferentes organizaciones de la ONU. Entonces hay muchas cosas, hay un silencio que es horrible en ese sentido. En Israel hay un amor y una amistad muy grande con España. Y la mayoría de las personas en Israel sabemos hacer la separación entre el gobierno de España y los ciudadanos, los españoles. Entonces esos lazos de amistad, de cultura, de historia, de vida, de identidad que compartimos, me parece que eso todavía está ahí. Hay más y más israelíes que me preguntan, ¿puedo visitar a España? ¿Voy a estar seguro? Porque tienen miedo ahora, hoy en día, hablar hebreo en las calles. Tienen miedo de llevar cualquier símbolo, algo que los define como israelíes. Y eso es lo que me dice que me parece que nos tiene que dar a todos nosotros tenemos que pensar qué hacemos con esto. Porque no es solamente un problema de los israelíes. A mí no me parece que España quiere cerrar sus puertas por todos los israelíes y todas las comunidades judías del mundo. Pero sí que más y más nos estamos enfrentando con ese
esa cancelación automática de todo lo que tiene que ver con Israel. Y no es solamente la gente que apoya a Israel, sino si das una opinión que está más balanceada o equilibrada o que no condena a Israel totalmente y estás la cultura de cancelación, listo, ya estás afectado. Eso me preocupa. En esta época que la verdad es tan... estamos hablando si estamos en una época que la verdad todavía existe o hay gente que está intentando de ocultar la verdad. Entonces a mí me parece que tenemos todos que acordarnos de la voz que tenemos y el poder que tenemos para enseñar esa verdad y seguir hablando. Pero esa reacción, Dana, es lógica si, por ejemplo, atendemos a episodios como los que hemos vivido aquí en España recientemente con los jóvenes franceses judíos que fueron directamente sacados de un avión, la joven que estaba al cargo de estos menores arrestada, vimos el vídeo y aquí no pasó absolutamente nada. Yo recuerdo ese episodio este verano en donde además que había un desconocimiento incluso en la nomenclatura que utilizaban los miembros del Ejecutivo para referirse a estos jóvenes franceses, era verdaderamente lamentable, preocupante y al mismo tiempo veías el desconocimiento que hay, ¿no? La falta de ilustración que hay al respecto. Me gustaría preguntarte sobre ese capítulo en concreto y también sobre tu experiencia en Irlanda, que es un país que también ha seguido la estela también marcada por el gobierno de España, de Sánchez. Es igualmente de radical, podríamos decir, igualmente antisemita, o hay algunos matices en el gobierno irlandés? Sí, empiezo con el episodio, lo que pasó en ese vuelo nos mostró una vez más que la gente no sabe separar, no solamente entre el gobierno de Israel e Israel, pero también israelíes y judíos en todo el mundo. Y vemos como, en una manera, el antisemitismo que estamos viendo, esta ola de odio, nos está afectando a todos. Porque ni siquiera en los medios, en cómo vimos que esa historia se estaba contando, no vi mucho lugar para los niños que hablen o el grupo. Vi solamente los comentarios de la compañía, de oficiales, de representantes. Y nosotros lo que hicimos es intentar de hablar con todos, porque así se llega a la verdad, así se entiende. Pero fue un ejemplo más, como decís, en esa mezcla que muchas personas hacen entre quién es judío, quién es israelí, qué significa. Es uno de los desafíos grandes que tenemos todavía. Lo que muchas veces pasa, y cuando lo hablo parece cínico, pero que nos damos cuenta, porque las raíces del antisemitismo siempre son así, que cuando se le echa la culpa a los judíos hay que alejar la perspectiva, hay que ver la perspectiva más amplia y entender que muchas veces no es sobre los judíos, sino otras cosas que pasan en un país y quieren ocultarlas, o una manera de ver la propia historia de un país, pero lo ven por los lentes de nuestro conflicto. En Irlanda muchas veces pasa así, que la gente analiza nuestro muy complejo conflicto con la historia suya. Y yo cuando hablo de eso les digo que es una opción también cómo ver la historia, porque uno puede ver las cosas paralelas que el pueblo judío tiene con el pueblo irlandés. Pero es una opción como uno ve esos lentes. Embajadora, dos cuestiones. Una tiene que ver pues con lo que estamos hablando, con el famoso relato, ¿no? Decía Federico antes, y lo ha dicho muchas veces, y es verdad, el sesgo que hay en muchísimas informaciones, en muchos medios, no ya pro palestino, pro Hamás. Pero ahí hay una explicación, que es que ellos son muy activos en la comunicación, en la propaganda,
y en la mentira, cierto. Sí, sí. En el otro lado ocurre casi lo contrario, es casi una situación de omisión, ¿no? Hasta que empezó la acción militar, es verdad que Israel se movió muy bien y hubo muchísimas informaciones en los medios españoles, en toda Europa, sobre el 7 de octubre, sobre la agresión criminal que ocurrió en fin, había mucha información sobre el ataque que habían recibido los israelíes. Pero una vez que comenzó la operación militar, lo que hay es un silencio y digamos que se está subordinando, que a lo mejor tiene que ser así, no lo sé, el relato, la comunicación a las prioridades militares. Y eso es un problema que afecta al final en cómo se está contando la guerra en todo el mundo. Eso por un lado, ¿no? Digo como reflexión. Y segundo, me gustaría saber cómo están las comunidades judías en España. Lo ha mencionado algo antes, porque claro, a veces hablamos de los visitantes, de los israelíes que vienen, de los empresarios, pero es que hay muchos españoles que viven de aquí, que llevan generaciones aquí, que son españoles y que además tienen una vida muy cualitativa en ciertas ciudades. Yo estuve hace no mucho en Melilla, en la sinagoga, y realmente es muy reconfortante la integración y la participación y el peso cualitativo que tiene la comunidad judía, por ejemplo, en Melilla, ¿no? Entonces, ¿cómo está viviendo los españoles judíos que están aquí toda esta situación? Si empiezo por la parte final de tu pregunta, quiero aclarar que no solamente son españoles, son parte de la historia de España. Y hay mucha gente que está negando eso o mirándolos como extranjeros o diferentes. Ellos no se puede separar entre España y el hispano-judaísmo y la cultura y todo lo que ellos lograron durante los años. Entonces, estas comunidades no se pueden separar de España. Y ahora estoy hablando en una forma general, pero estamos hablando con las diferentes comunidades judías en las diferentes ciudades y vemos la preocupación y vemos la frustración de cómo se presentan las cosas en los medios, pero cómo los afecta a ellos mismos. Por eso me parece que hay que escucharlos a ellos, hay que escuchar las preocupaciones. Cuando yo hablo como representante del Estado judío es una cosa, pero cuando españoles judíos están preocupados de lo que está pasando en España, espero que los ciudadanos españoles y el gobierno les va a escuchar. En respecto a la primera parte de la pregunta... A la información, digamos, la información militar. No sé si estoy tan de acuerdo, porque ya vimos... duró desde el 7 de octubre y ese día horrible, los ataques, que duraron varios días, los misiles que caían en todo Israel. Ya me parece que en el segundo o tercer día ya vimos condenaciones internacionales que no hay electricidad en Gaza por culpa de Israel, que tienen hambre y que falta comida. Ya en el segundo o tercer día. Parte de la electricidad es porque Hamás dañó las diferentes torres de electricidad dentro de Gaza. Pero vimos también fotos de no hay electricidad en Gaza, con todos los celulares funcionando, con toda la gente con celulares. No sé cómo cargaron esos celulares si no hay electricidad, pero nadie no para a pensar eso. La información la estamos difundiendo lo más rápido que podemos, pero como somos un país democrático que estamos obligados a la ley internacional, tenemos también un proceso antes de hacer algo. Y en esa batalla estamos perdiendo, porque estamos luchando contra un enemigo, una organización terrorista que no le importa la verdad. Le importa la campaña de fake news, el Hollywood que está difundiendo. Eso es lo que les importa. Lo que no me para de sorprender es que la comunidad internacional no para y dice: ¿cómo es que un minuto después de un ataque se sabe exactamente los números, se sabe exactamente cuántas mujeres, cuántos niños, y en una manera muy sorprendente nunca hay hombres en esos cálculos y nunca son terroristas? Pero nadie para, sino vemos diferentes medios de comunicación que lo repiten, y cuando hablamos y le preguntamos por qué están repitiendo las cifras de Hamás, bueno, también la ONU está haciendo.
hablemos de la ONU después. Y si no nosotros no lo publicamos, pero nos quedamos atrás porque todos los demás están publicando. No sé si así es la nueva manera de llegar a la verdad. Es lo práctico. Allí recuerdo que hablamos con Fleur Hassan, la vicealcaldesa de Jerusalén, y recuerdo que nos lo dijo, y era el segundo día. Dice, en una semana seremos los culpables. Fue exactamente así. Creo que fueron menos, 4 días, pero tal cual. Ellos son profesionales de eso. Ellos matan. Ellos están dispuestos a ir al paraíso llevándose todo lo que se lleven por delante. La verdad ya es lo de menos. Ellos tienen la salvación. Pero yo también creo que hay... El problema de las democracias es que además a veces en el Estado de Israel, aparte por cuestiones religiosas, culturales, no exhiben a sus muertos, o sea, me parece muy bien, pero claro, ahí pierdes la propaganda lacrimosa, etcétera. Pero recuerdo aquella entrevista con Fleur Hassan, que va a hacer en octubre, va a hacer 2 años, y se cumplió a rajatabla. Pero yo creo, Paco, cuando ha dicho la embajadora, ONU, ha hecho Paco así. Bueno, vamos a ver, es verdad, se suele decir, y es cierto, que no se puede decir que es antisemitismo criticar al gobierno de Netanyahu, es evidente. Pero luego viene una afirmación que ha hecho y me parece muy interesante y que en España la hemos vivido, los peros, los adversativos, pero... y lo hemos vivido dramáticamente en el terrorismo de ETA, que aquí se decía, bueno, hay que condenar los atentados, pero algo habrá hecho, tal, y daba cobertura, cobertura al conflicto, al aparente conflicto que no era tal, unos mataban y otros eran las víctimas, y lo hemos vivido recientemente. Por un lado, se ha invitado al equipo israelí que está participando porque se lo ha ganado y porque así ha sido. El director técnico de la muestra, de la vuelta, ha dicho que, hombre, sería aconsejable que se retiraran. Un poco lo que ocurrió en España, en el País Vasco. Ya saben lo que tendrían que hacer. Exactamente. En España se ha vivido dramáticamente y produjo que 200.000 vascos tuvieran que salir del País Vasco precisamente por los atentados de ETA. Y luego es evidente, a mí lo que veo que efectivamente el anuncio que hizo ayer el presidente, al margen de argumentos de política doméstica, desviar la atención sobre lo que está sucediendo, a mí sí me preocupó alguna afirmación. Es decir, que el presidente del gobierno ya directamente asuma que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, que es una forma de banalizar pues el holocausto y todo lo que supone, cuando el concepto de genocidio está perfectamente definido, y que abone. Me gustaría saber un poco la traducción práctica de algunas de estas medidas que ayer dijo, y sobre todo que vuelva a financiarse, hablando de autoridad palestina, cuando la autoridad palestina no rige en Gaza, que es evidente que es Hamas, que es otra cosa completamente distinta, y se abone a una ONG, digamos, dependiente de la ONU, que se ha investigado y que hay una complicidad con el régimen de Hamas. Me gustaría conocer su punto de vista sobre algunas de las medidas del gobierno y sobre todo también con otra cosa importante. Si el atentado del 7 de octubre del 23 tuvo un objetivo, fue sabotear los pactos de Abraham, unos acuerdos. ¿Es posible revertir y volver a esa situación o cree que ya es imposible tras lo que estamos viendo? Me gustaría conocer su opinión sobre ambos temas. Necesitamos 2 horas más para hablar cada parte de estas preguntas, porque son algunas... No tengo una respuesta de sí o no, porque es un debate interno. Por ejemplo, el debate del futuro. Nosotros también todavía estamos en la trauma del 7 de octubre, todavía estamos luchando contra Hamas. Estamos luchando en diferentes fronteras porque también tenemos los misiles de los Houthis, con Hezbollah solamente ahora. Hemos logrado llegar a un tipo de acuerdo. Los iraníes, que siempre han sido una amenaza y siguen siendo una amenaza, entonces a veces cuando se define solamente como Israel y Hamas es más amplio y la amenaza es más grande de esa. Me parece que el entendimiento de los países de la región y muchos otros países en el mundo es que nosotros estamos luchando la batalla de todos, que también nuestro enemigo los va a atacar en la misma forma. Entonces sí me parece que en ese sentido tenemos la esperanza de poder recuperar y llegar a futuros acuerdos.
para mí esa es la cosa más importante, a enseñarles a Hamás que no han logrado en esto, que al final del día nosotros estamos aquí, nosotros vamos a seguir. Son un enemigo cínico, horrible, genocida, que ahora vamos a hablar del tema, pero nosotros, el pueblo judío y el Estado judío, hemos sobrevivido muchas cosas y vamos a sobrevivir esto. Y lo que vimos con los acuerdos, los pactos de Abraham, es que más y más países en el mundo lo entienden y quieren ser parte de esta estabilidad y prosperidad. Perdón. Sí. No, sí. Es, como has dicho, el usar ese término término legal, que tiene aspecto legal, usar el genocidio tan fácilmente. Es una estrategia que vemos los orígenes que empezaron con una campaña de Hamás y vimos cómo rápidamente ya se difusó en todo el mundo. El problema es cuando la gente repite cosas sin entender, pero también hay una responsabilidad de parte de gobiernos y representantes oficiales cuando usamos esos términos. Esos términos hay que encontrarlos, juzgarlos en sistemas internacionales legales. No es la decisión de uno u otro, decir, a mí me parece que es entonces. Pero como hemos dicho, estamos en una época que podemos repetir términos, podemos decir cosas, pero ¿dónde está la verdad? Nosotros estamos publicando la información de cuánta ayuda entró a Gaza. Estamos publicando todas las imágenes de cómo Hamás está abusando su población. Y esto es lo que más me frustra, que no es por falta de información que muchas personas repiten esas falsos términos o falsas declaraciones. Es por una decisión. Sabemos también, digo todo esto, pero sabemos que también que la opinión pública muchas veces no es la opinión que se publica. Y sabemos que hay muchas voces que nos apoyan. Hay muchas personas que nos escriben, que nos hablan, que nos dan su apoyo, pero vemos como también tienen miedo de ser más vocales porque van a ser perseguidos, porque ahora la demonización no es solamente contra Israel, sino contra cada uno que defiende a Israel. A ver, hay hoy muchas llamadas, Silvia. Tenemos preguntas para usted, para la invitada que nos acompaña hoy aquí en los estudios, y también valoraciones de los oyentes acerca de los anuncios ayer del presidente del Gobierno contra su país, contra Israel. Si te parece, hacemos una pausa muy breve y les escuchamos enseguida. Muy bien. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, vamos con los oyentes y escuchantes más bien, porque aquí no basta oír, hay que escuchar. Pues vamos a empezar con los mensajes dirigidos al presidente, que desmontan las justificaciones oficiales del por qué ha hecho este anuncio justo ayer, justo esta semana. Y para el final, unas preguntas para usted, señora Ehrlich. El último mensaje, le adelanto que no es una pregunta, es una denuncia, y no sé si usted tiene constancia de lo que está pasando en Sestao, en el País Vasco. Lo que es capaz de hacer un hombre profundamente enamorado, lo estamos viendo. Es capaz de declarar todas las guerras del mundo a Israel, la guerra de las galaxias, todo para que no se hable de la catedrática, del chirimoyo y de todo lo que le rodea, que es corrupción pura, lo que nos queda por ver. Pero de momento ha conseguido levantar esta polvareda, que es lo que le interesaba justo en estos momentos. Es de tal barbaridad lo que dijo de la bomba atómica. ¿Qué quiere exterminar a los israelíes? Yo creo que este es el coste político del poder, que está pues chantajeado, está claro, por los terroristas de ETA y los comunistas y los separatistas. Es evidente la afinidad que tiene Pedro Sánchez con los terroristas, pero con las declaraciones de ayer lo que demuestra es que él también es un terrorista, está atentando contra España y va a convertir a España en un nido de terroristas, y una vía de entrada es la inmigración ilegal. Eso ya lo avisó Frontex, por eso no quiere pedirle ayuda. Este hombre es un peligro público. ¿Qué medidas legales van a tomar contra las declaraciones
del presidente del gobierno de España. Si hay alguna medida para las declaraciones que ha hecho antisemitas y de las bombas. No tienen lo de Pegasus, todas las grabaciones de los móviles de Marlaska, de Sánchez, de su mujer. ¿Ya que están esperando para sacarla? ¿Israel no podría hacer más propaganda a su favor? Quiero decir, para que no se aproveche Hamás y la izquierda internacional de mostrar las imágenes terribles, pero imágenes manipuladas de Hamás. Lo que ha ocurrido en la Vuelta a España está ocurriendo también en un torneo de ajedrez de Sestao, donde a los jugadores israelíes la organización les indicó que les iba a poner la bandera de la FIDE. Hubo una reclamación, incluso intervino la propia FIDE y ha obligado al Open de Sestao a poner la bandera a los jugadores. Pero el Open no se ha quedado callado y ha dicho que en la sala de juego estarán las banderas autonómicas y la bandera palestina. Y le llaman Open en vez de Closed. O jail, que sería lo correcto. Este tipo de violencia, este es sin duda, cuando hablaba la embajadora de lo que están sintiendo las comunidades españolas, judías y no judías. Porque claro, ¿quién prohíbe eso? Son los etarras los primeros. Pero Federico, las comunidades judías y no judías, pero el único colegio de España que tiene que tener una dotación policial, no sé si permanente, pero en bastantes épocas, es el colegio judío. Sí. Los restaurantes que son atacados son los restaurantes judíos. Te vas a Fitur y el único stand que tiene que tener seguridad privada en el stand, no la de la feria y tal, es el stand de Israel. Es decir, que sí, que estos son amenazas. A nosotros nos dicen de todo, nos insultan, pero las amenazas contra los españoles judíos son reales y presentes. La sinagoga tiene delante un furgón de policial siempre, de toda la vida. A ver qué iglesia en España, o qué mezquita, no digamos de iglesia, tiene delante un furgón de policial, ninguna. Pero la sinagoga de Madrid sí. Bueno, luego ya en la crónica rosa, porque es una noticia rosa palo, el padre Ángel ha creado una mezquita en su iglesia. Padre Ángel, que la última vez lo vimos entre Begoña y el presidente del gobierno, Begoña y Begoño, estaba detrás el padre Ángel, perejil de todas las salsas y salsa de cualquier perejil. Esta mañana me ha llegado la información de que ha creado una mezquita. Es una mezquita, diríamos, imbécil, ¿no? Es una mezquita que tiene una mariposa. Se ve que la paloma del Espíritu Santo ya no rige con este jeta, que siempre ha sido un jeta. Ha pasado del limosnero de Ana Botella a sacamantecas de cualquiera, a crear la narcoparroquia ahí. Pues ahora ha creado un espacio mezquita y ya me dirás qué culto va a rendir al Santísimo si se lo está rindiendo a Hamás. Esto es de ahora mismo. Y lo que nos decían de ese estado, yo reconozco que no lo sabía. No sé si a la embajada le llegan todas estas noticias de agresiones más o menos disimuladas, pero reales, que es lo que hacen invivible una situación. Nos llegan la mayoría, lamentablemente cada día nos llegan más y más. Y cuando yo lo veo, no solamente el dolor, pero es también absurdo. Si un país quiere anfitrionar o invitar a una competencia, algo internacional, un evento internacional, que es parte de la fama, del orgullo del país, el país es responsable por la seguridad de cada persona que llega a participar. Y las manifestaciones tan violentas que vimos durante toda la vuelta, el fin de semana, y después culpar las víctimas, como se dice, y decir que no enfrentemos la violencia, saquemos a Israel. Lamentablemente, en nuestra historia del pueblo judío conocemos muchas épocas. Empiezan así. Que empieza en que no, es que Israel, la existencia de Israel es la provocación, entonces quitémosla a Israel. No me parece que ese es el mundo que nosotros queremos vivir. Yo no puedo aceptar ese mundo como israelí, como judía. Y sentada aquí me parece que ustedes están de acuerdo con eso. Totalmente. La pregunta es cómo lo enfrentamos. ¿Cómo lo enfrentamos con esas campañas de odio? ¿Cómo enfrentamos a las mentiras? ¿Cómo enfrentamos a la facilidad que la gente cree a veces esas falsas imágenes
Para mí ese es el más grande desafío ahora. Bueno, es que la gente, con tal de sentirse moralmente superior, traga cualquier cosa. Doy detalles, los está dando OK Diario, de esta parodia sacrílega del Padre Ángel, que es un sacrilegio estético en sí mismo. Es en la Catedral de Justo, la mezquita, eso es en Mejorada, y en la mezquita del Padre Ángel, habrá que decirle en la madrasa de Angelito, hay una gran foto con una madrasa, un Corán y en el techo una mariposa, que no sabía yo que las mariposas tenían algo que ver con el Corán. Esto debe ser la nueva teología de este jeta. Y es que ya el problema de estas caricaturas es que detrás hay una tragedia de verdad. Y mamarrachos de este calibre, al socaire siempre de los acontecimientos, estaba con Begoña el año pasado. Ahí estaba, y ahora está predicando el Islam. A favor de la corriente. Un católico. En fin. Y respecto a las personas, Federico, que nos escribían pidiendo más información al respecto, hay que decir que muchas veces la información hay que simplemente buscarla, ¿no? Está el documental Gritos en Silencio, tú hiciste una pieza, una reseña extraordinaria en Libertad Digital. Es un documental de las supervivientes, las víctimas supervivientes de aquel horroroso atentado y ataque en el Festival de Música, la mayoría de ellas mujeres, y sin mostrar nada explícito, ¿verdad? Imágenes, uno entiende perfectamente qué es lo que allí sucedió, la masacre que allí se produjo, ¿no? Y aquí la verdad es que es una prueba de una civilización moralmente superior. Porque cuando tienes que sacar los muertos para tirarse a la... Es que no respetas ni a los vivos ni a los muertos. Decía Golda Meir, el día en que los musulmanes, no decía musulmanes o palestinos, quieran más que sus hijos vivan en vez de matar a los nuestros, esto tendrá arreglo. Mientras tanto, y en esas estamos. De hecho, la madre del asesinado en el atentado ayer que se produjo, este chico de Melilla que se acaba de casar, pues evidentemente por la tradición y por mantener ese duelo de tiempo, pues no ha hecho ningún tipo de manifestaciones, no se conoce su imagen, no se conoce su grito desgarrado de una madre al que le matan a su hijo, ¿no? Todo eso pues no se ve. Evidentemente la proyección que se produce, como ha dicho la embajadora muchas veces, que en cualquier acción bélica rápidamente sabemos el número de los detalles, etcétera, etcétera, pues se compadece muy poco, ¿no? Pero es la diferencia entre un régimen que aún en dificultades y afrontando una guerra como es una democracia, que tiene una voz plural, mientras que una dictadura como la que se somete en Gaza con Hamas, pues solamente tiene un discurso unívoco y esa mentira la compra una opinión pública libre y plural de las determinadas democracias, entrando por esas orcas caudinas del discurso dominante. Y no solo un régimen, sino más profundo todavía, hay una cultura de la vida y una cultura de la muerte. Yo he tenido la suerte de viajar a Israel varias veces y es un país que es apasionante, porque yo siempre digo que es el país más interesante del mundo, porque nunca en ningún sitio hay tantas cosas distintas en tan pocos sitios. En pocos sitios ves, como en Jerusalén, algo. Dice, aquí yo no sé lo que pasó, pero aquí ha pasado algo. Efectivamente. Porque hay una sensación, lo sentís, ¿verdad? Y aparte, hay una energía. Aparte de eso, Israel es un país lleno de vida y es un país que ama la vida. Y que la gente realmente tú lo ves, o sea, por cómo viven, por cómo cuidan de los suyos. Y los otros, la otra parte, es una cultura de la muerte, en la que glorificas la muerte y dejas a los tuyos que se mueran para engrosar esa propaganda, que es lo que hace Hamas, porque Hamas no es que se sacrifiquen ellos, que decías antes, sino que sacrifican a los otros. Todos. Es decir, hay a los miles que se mueran, tengamos aquí carnaza para nosotros poder dar esas noticias falsas en los periódicos y que los periodistas recientes se las traguen. Bueno, Dana Early, muchísimas gracias por estar con nosotros y nosotros vamos a dar toda la información que tengamos y que no quepa duda que no tragaremos las informaciones de Hamas como informaciones. Son propaganda asesina de unos terroristas y violadores, respaldados por el presidente del gobierno, que demuestra la casta de la madera de que está hecha moralmente esa presidencia del gobierno y su asqueroso séquito de aliados y tal. En fin. Vamos a las noticias, ya veo a Daniel Muñoz escuchando algo de última hora, seguro. Seguro, si es que no hay una hora que no nos den un disgusto, es una cosa sorprendente, y además como mañana se aparece a los jueces como Jesús a los doctores en el templo, Begoña Gómez, aquí puede pasar... igual no va a ser, creo yo. Bueno, ya verás. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Daniel, a ver, ¿qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues se ha reunido ya el Consejo de Ministros, que va a dar luz verde a alguna de las medidas contra Israel que adelantó ayer el presidente del Gobierno. El anunciado embargo de armas, por ejemplo, va a tener que esperar al Consejo de Ministros de la próxima semana. Esta mañana le han preguntado en Telecinco a Cuca Gamarra si el Partido Popular apoya algunas de estas medidas y ha dicho esto. Ayer se utilizó este Real Decreto con otro objetivo, porque hoy el Consejo de Ministros no lo va a aprobar. Por lo tanto, no conocemos ni tan siquiera el alcance ni la letra pequeña de lo que dice. Cuando podamos leerlo, cuando podamos analizar esas medidas, no nos pronunciaremos sobre ellas. Evidentemente, lo que sí decimos, y lo ha dicho el presidente Feijóo desde el primer momento, es que Israel tiene derecho a defenderse de los ataques terroristas, pero no tiene derecho a que en esa defensa se esté atacando a la población civil. Hay que saber diferenciar a los palestinos civiles de los palestinos terroristas. Y esto Israel no lo está haciendo. No, se lo tienes que explicar tú. Tiene que venir una tonta de La Rioja que no fue capaz de conservar la alcaldía a explicarle a Israel que mate a los terroristas y no a los civiles. Esta sí es más tonta nació oveja. Pero es que Feijóo ayer también se explicó cómo ha vuelto del verano. ¿Cómo ha vuelto? Madre mía, entretellado en Cataluña elogiando a Junts. Cuca ahora jamasita. El otro diciendo que esto es intolerable. Derecho internacional con Hamás. No saben ni de lo que hablan. Pero qué mal les sientan las empanadas. O sea, hay que decir que el Parlamento Europeo debate precisamente ahora mismo sobre el conflicto en Gaza y veremos si hay alguna reacción oficial por parte de Bruselas a esas medidas que anunció ayer el presidente del Gobierno. Más asuntos. A las 10, hace apenas unos minutos, ha arrancado en el Parlamento gallego la comparecencia del presidente Alfonso Rueda para rendir cuentas y ofrecer explicaciones precisamente sobre la crisis de los incendios este verano. Tenemos sonido en directo. En Galicia, por desgracia, sabemos que isto non é así, por iso imos seguir reforzando a vixiancia con cámaras en puntos estratégicos, con máis tecnoloxía, con máis patrullas disuasorias, potenciando a investigación, todo o que faga falta. Isto xa está dando froitos gracias a esta vixiancia, gracias á concienciación da poboación de que isto é así, e gracias, por suposto, ao traballo das forzas... Bueno, hay que decir que interviene a petición propia, porque el Partido Popular tiene mayoría absoluta, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en las Cortes de Castilla y León, donde el presidente Mañueco acudió obligado por la oposición. El Partido Popular, de hecho, se abstuvo en esa votación. Dos asuntos más rápidamente. La Guardia Civil ha desarticulado en Cádiz una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, 8 detenidos, 6 de los cuales han entrado en prisión y un fugado que está en busca y captura. Es interesante recordar que la Fiscalía, en su memoria anual, advierte del aumento de la violencia del narco y, sobre todo, del uso de armas de guerra. El uso de armas de guerra. Están usando armas largas como el narco internacional. Bueno, hemos visto fotos de alguna banda con ese tipo de armamentos en la Cristina, en Huelva. O sea que no es una cosa. Y los drones de última generación capaces de transportar toneladas y toneladas. Y Solo hay que tener dinero y la droga compra tiene tener lo que quieran para comprar. Claro. Y digo que hay que hablar de esto porque al mismo tiempo la Guardia Civil recuerda que no tiene medios, que carece de medios materiales y humanos para combatir al narcotráfico. Tienen que pagar ellos los chalecos y los otros van con submarinos. En Francia se espera que a mediodía aproximadamente el primer ministro acuda al Elíseo para comunicar al presidente de la República su dimisión. Esta mañana los ministros llegaban al Palacio de Matignon como cualquier otro día para seguir despachando los pocos asuntos que tengan sobre la mesa. La Bolsa de París ha abierto en verde esta mañana, nada, unas pocas décimas, pero bueno. Casi es la única buena noticia que tienen en Francia. Pero a ver cómo acaba. Y además lo que entienden. Porque claro, Bueno, primero Macron ha dicho que va a buscar un primer ministro, será el sexto en una legislatura, que por supuesto no va a poder hacer nada, porque ahora ya le han tomado la medida. Si Le Pen, partido más votado, partido que sería presidencial, te dice que vete, chico, reconoce que metiste la pata al adelantar las elecciones y vete de una puñetera vez. Está Francia paralizada. Pero si la cosa está entre Le Pen y Mélenchon, no sé quién es más enemigo de España, de la agricultura, de la ganadería, de las exportaciones. O Le Pen o Mélenchon, todos parten de un proteccionismo contra todo lo que no sea francés, que perjudica, en primer lugar, no a España, a Marruecos, y en segundo lugar, en la exportación de calidad a España, nuestro primer socio comercial. Y aquí nos enteramos siquiera. Tendrá que dirimir por el antiguo método de la photo finish, ¿no? Que decía en las carreras ciclistas. No, yo creo que Le Pen ahora está en el turf, va ganando. Lo de Francia empieza a ser ya una situación irreversible, ¿eh? Irreversible en esa pinza, efectivamente, entre esa izquierda
inmovilista que no cree en las reformas urgentes que tiene que hacer el país, que paralizan el país, y efectivamente un Frente Nacional que está, bueno, en fin, en unos postulados de autarquía y de tal. Estatalista. No sé qué margen tiene todavía Francia de rectificar, ¿eh? No sé cuánto tiempo le queda, ¿eh? Yo estuve este verano en una zona que todavía es la Francia clásica, ¿no? La Vendée, toda esa parte del Atlántico entre La Rochelle y Nantes. Y tú te das cuenta que es un país perplejo, que ha sido muy rico, pero que la gente que vive muy bien en Francia es preciosa, tiene la suerte de tener ayuntamientos independientes y los pueblos están limpios, cuidados, etcétera. Pero tú ves que no hay una pujanza real, que aquello es un balneario maravilloso, pero la gente, si habla francés, es muy educada, no es París, eso es gente como los norteamericanos. Norteamericanos del centro, es gente que, vamos, te abre su casa, te deja el sofá para que duermas, porque son así. Pero la sensación es que es un país que murió, que no se sabe cuándo, y que no lo han enterrado, pero no son conscientes de que es un país muerto. Ayer el primer ministro lo dijo con una frase que es muy atinada. Ustedes tienen capacidad para cargarse un gobierno, pero no tienen capacidad para cambiar la realidad. Qué gran discurso, por cierto. La realidad es terrible para ellos, sí, ya lo creo. En fin, bueno, vamos a ver. En cambio, en la Crónica Rosa, ojo, viene Paloma Barrientos. Viene Paloma Barrientos. Hombre, tengo que contar su amigo el Padre Ángel, que tantos recuerdos manda, que ha fundado una mezquita. Lo sé, lo he visto, sí. Una mezquita como tal. Bueno, tenía una narcoparroquia, es que no sé ni cómo ahora será una terromezquita. No sé, es como la mezquita dentro de la iglesia, como, o sea, ¿quieres ser el nuevo califa o algo? Es que no entiendo nada. Lo que es aquí, hablando entre nosotros, lo que es un sinvergüenza. En fin, ya, pero mira, luego le sacan ahí con su bufanda en las teles como si fuese palabra del Señor. Estaba entre Begoña y Begoño en el último acto público. Ahora las famosas, que este ya es nuestro negociado, ¿verdad?, le rehuyen. Ahora ya no hay tanto acercamiento de las famosas. No, porque... Ya no es hubo una época que era una especie de mocito feliz y por mocito feliz quiero decir a todas esas personas que les gustaba, a esa persona concreta que le gustaba hacerse fotos con todos los famosos, que era un personaje el capellán de las famosas. Maravilloso. Sí. Pues era el limosnero de Ana Botella, que se lo inventó Miguel Ángel Cortés. Él descubrió un cura con mucha cara. Dice, y como ya iba con ínfulas de primera dama, aunque siempre fue más discreta Ana Botella, pero le encantaba la caridad y estas cosas. Y el Padre Ángel le vino como anillo al dedo. El problema es que tiene su propia agenda, que es la del Padre Ángel. Hay un libro de un gallego que demuestra que es uno de los tíos más mentirosos de la historia de España, que no es fácil conseguir ser uno de los más mentirosos. Bueno, pues ahí está esa historia, que no tiene nada que ver con lo que vamos a contar, aunque venga Paloma y puede hablar también de ello. Paloma puede hablar de Mar Flores, es que creí que ibais por ahí, que ibas a preguntarme precisamente por ese libro que aparece mañana. Y no va el Padre Ángel a... Pues no tengo ni idea. No sé, bendeciría cualquier cosa, aunque fuera el prólogo. No sé muy bien dónde está en este momento. Sí te puedo decir que ya ya no marejada, ya está empezando a ser tsunami, algo que en teoría estaba llamado a ser Mar en Calma, que es el título de la publicación. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya está haciendo su ronda ya de entrevistas y está desvelando detalles que yo no sé si son del todo inéditos, pero sí que es verdad que ayer sorprendía en El Hormiguero con un par de titulares y uno de ellos tiene que ver con Alejandro Lecchio, al que dice que agradece, fíjate, es la primera vez que pone la palabra gracias junto al nombre del conde italiano, que le ayudase en el pasado a recuperar a su hijo. Mar parece ser que lo cuenta todo, digo parece ser porque no hemos tenido acceso al libro, a pesar de que lo hemos solicitado todos por activa y por pasiva para de alguna manera, y además yo lo dije, digo, yo no voy a hacer una entrevista si no me he leído el libro, porque en este programa no se hace una entrevista si no nos hemos mirado el ejemplar en cuestión, pero sí que hay dos o tres cosas que me gustaría que luego comentásemos en la tertulia y que mezclan todo el panorama empresarial español a la Casa de Alba, a un pasado que parece rancio pero que no lo es, que sigue totalmente vigente, y esa parte de la historia que es la que yo esta mañana te decía que a mí sí que me conmueve, ¿no? La de chica de 21, 22 años que ve cómo toda su vida se expone en las revistas, hasta qué punto eso te puede afectar y estás o no preparada para ello. Ella dice que ya lo ha superado, que ahora ya es una mujer fuerte. Sinceramente. La
La verdad es que con nosotros siempre ha tenido... Es verdad que no sé si es en el libro, porque no lo he podido comprobar, porque no tengo el ejemplar, o en la entrevista que le hacen en Vanity Fair, menciona, que ayer lo recordaba además Pablo Motos, pues a todos esos que en el pasado dijisteis alguna frase relativa a Mar Flores y que de alguna u otra manera pretendían dejarla mal. No son solo los medios, no es Camani, no es Usía, no eres tú. Es que era la portada de Interview que estaba con Lecchio cuando se suponía que estaba con Fefe. En El País también se hacían crónicas en las que... En todas partes. Y que dicen ahora que aquello no era una cama. Pues la verdad es que un pino no parecía. A lo mejor un sofocama, yo qué sé, es que no sé. Bueno, en todo caso, es era lo primero, para echarse. yo cuando la vea es lo primero que le voy a preguntar. El día que venga, le voy a decir, oye, ¿qué era? Si dentro de poco nos dirán que todo el mundo sabe que Sánchez, cuando fue catedrático de latín, pues no fue catedrático de latín, bueno, es una opinión. Pero es que ahora funcionan las cosas así. Bueno, lo dices tú, otros dirán otra cosa. Pero y si el no libro sabe se español. titula Mar en calma. Mar en calma, sí. Pues vamos a tener marejadilla o mar. Sí, mar adentro, mar va camino tsunami esto. Sí. Hablaremos de Rocío Flores también, reacciones. La más importante, la que más nos interesaba, la de Olga Moreno, a esa entrevista que concedía en De Viernes. Pues Olga Moreno, te puedes imaginar, si es que es la persona que la acompaña y la ha criado, sí. pues reacciona como reaccionaría una madrastra, podemos decir. Pues sí, pero es que madrastra suena mal. Bueno, es verdad, como una madre reacciona una madre realmente, adoptiva, que es la madre de verdad. Eso es, pues con cariño. Y tenemos datos sobre el padre, porque ayer se dejó caer, pues lo dijo ella misma. Mi padre no está muy de acuerdo, que yo dije, no puedo estar más de acuerdo con tu padre. De eso lo podemos confirmar, claro que al padre sí, no lo le podemos hace contar. Ninguna gracia. Yo digo siempre que Antonio David nos responde a todo lo que le preguntamos y por supuesto también nos ha respondido a eso. Y luego, si te parece, podemos describir el monumento que va a recordar a Camilo VI en Alcoy. Y no solo a Camilo VI. Hay que hacer un viaje, pues es que me está escribiendo Lecchio. Es que bueno, vamos al programa y allí gestionamos todo esto. Bueno, muchas gracias, Julián y Paco. Esto continúa. Es la mañana. Es radio.